Muy bien, empezamos una serie de enseñanzas que titulamos hace ya con estas 3 semanas y le denominamos El Camino a la Cruz, tomando el tema de la Semana Santa. El mensaje de la cruz, o más bien el mensaje del sacrificio de Jesús en la cruz, es el mensaje más poderoso, extraordinario y de esperanza que el mundo haya recibido y que va a recibir en la historia de la humanidad. Es un mensaje poderoso, extraordinario. Tan poderoso es que con solo creer que Jesús estuvo ahí en la cruz por mí, yo soy salvo. Es un mensaje que cambia las vidas. Ahí donde alguien murió, toda la raza humana nació para vida eterna. Es tan poderoso que con solo creer y mirar esa cruz somos salvos. Es tan poderoso que con solo aceptar ese sacrificio somos libres. Es tan poderoso que con solo creer en ese sacrificio somos libertados, somos sanados, somos transformados según el propósito de Dios. Pero ese mensaje poderoso tiene un origen, tiene una raíz y tiene una persona que se ofreció para que el mensaje tuviera poder. Jesús se ofreció a morir por nosotros. A Jesús nadie lo obligó, a Jesús nadie lo coaccionó para hacerlo. Él se ofrendó a sí mismo, y cuando alguien de manera figurada lo dijo, ¿quién rescata esta humanidad? Jesús dijo, yo lo hago. Así que Jesús nunca se opuso a morir en la cruz. Desde que nació, aún antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo, ya Jesús se había preparado para esto. Pero Jesús nació como usted y como yo. A veces se nos olvida eso y a veces decimos, es que era Dios. Sí, pero se había limitado a un cuerpo físico y a sus limitaciones y sus tentaciones. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús en su humanidad estaba sujeto a la obediencia del Padre. De hecho, en el huerto de Getsemaní, si ustedes se acuerdan de esto, hablamos hace semanas, Jesús le dijo al Padre, si es posible, si estuviera en tus manos, oh Padre, que yo no pasara por este profundo dolor, que sea así, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que Jesús se sometió por obediencia al Padre, porque esa obediencia transformaría el camino de su obra. Voy a tratar de resumir 2000 años de historia en esta prédica, que he denominado la última tentación de Cristo. No es la película de rock, aquella que ustedes vieron en algún momento, mundanos impíos. No. Voy a contarles un chiste. Le dice el esposo a la esposa, mi amor, esta Semana Santa voy a hacer contigo lo que Jesús hizo en Semana Santa. Le dice, mi amor, ¿te vas a sacrificar por mí? Le dice, no, me voy a ir el viernes y regreso el domingo. Cada uno maneja la Biblia como le conviene. Así que Jesús, ya salí con el chiste del día, muy bien, ¿verdad? Así que Jesús está sujeto y limitado a la obediencia. Y como ser humano podía escoger si lo hacía o no lo hacía. Estaba en sus manos. Así que en el capítulo 27 de Mateo, capítulo 40, Jesús estaba ya crucificado, estaba padeciendo el sacrificio para el cual vino y él mismo se ofreció. Y comenzaron a gritarle, versículo 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere.
¿Acaso no dijo, soy el Hijo de Dios? Así que también lo insultaron los bandidos que estaban crucificados con él. Yo creo que de los más torpes que estaban ahí fueron los bandidos que estaban con él, porque hay que ser bien estúpido para estar muriendo y no pulsearle a la última para ver si era el que lo salvaba. Pero bueno, el pecado produce eso en nosotros. ¿A dónde empezó el camino a la cruz? El camino a la cruz empieza en el mismo lugar, en el mismo momento en que el hombre falla en su misión en la tierra, con Adán y Eva. En un país muy muy lejano llamado Las Delicias, que así se traduce el Edén, había un jardín hermoso y Dios puso a dos personas, Adán y Eva, para que fueran los primeros de una generación de hombres y mujeres que poblarían la tierra y el universo entero y que serían capaces de manifestar el reino de Dios en la tierra. Fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que Dios los puso en ese lugar. Era un lugar perfecto, extraordinario, maravilloso, como nunca antes usted puede imaginarse un lugar para vivir. Pero había algo aún más extraordinario desde el punto de vista filosófico del hombre. El hombre era libre. El hombre podía escoger, y Dios le dijo, de todo lo que hay en este lugar, de todo lo que hay en esta tierra que ha sido puesto para tu disfrute y provecho, solo no puedes hacer una cosilla, solo una. Imagínense, teniendo 10 millones de opciones, estoy exagerando, podría ser también, escogió la única que no podía escoger. Pero el hombre fue puesto con esa libertad, es una facultad de escoger. Así que ellos decidieron escoger en desobedecer. Mi juicio, mi criterio es que no era tanto si comían o no comían, sino la voz de quien obedecerían. Dios habló a ellos y dio un mandato y dio una instrucción. Y eso era lo que tenía que quedar guardado en el corazón de ellos, la voz y el mandato de Dios. Pero ellos decidieron conversar y hablar y oír otra voz que no era la de Dios. Y realmente en eso consiste el pecado y la desobediencia del hombre, que decide escoger la voz de otros o de sí mismo antes que la voz y la instrucción de Dios. Toda la vida Dios nos ha puesto la escogencia. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Dios no obliga a nadie a tener una relación con Él. Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Pues la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. ¿Cuál palabra? La de Dios. Mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pues yo te ordeno hoy. Cuando te dice esta traducción, ordeno es yo te recomiendo, yo te pido, yo te solicito hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseer. Aquí las pongo, está el bien, el mal, la vida, la muerte, la luz y las tinieblas. Escoge. Dice que la condenación de este mundo consistió en que el mundo amó más las tinieblas que la luz. El mundo escogió amar más al mundo o a las tinieblas que a la luz. Así que le dijo al hombre, el día que comieras morirás. Y cuando usted lee las escrituras, parece que Adán no murió, porque comió y no murió. Solo lo sacaron ahí del jardincillo ese donde había una huerta y no le pasó nada. Lo que tenemos que recordar es que el hombre, cuando fue puesto en la tierra, el hombre y la mujer fueron diseñados para ser eternos, para no morir nunca, nunca, nunca. Así que Dios le dijo, ciertamente el día que comieres o el día que escuchares la voz de otro. Estuve en estos días que estuve fuera del país con Flora, viendo una lección de una universidad en Jerusalén, hablando del griego original. Y dice que
esa traducción donde dice el árbol del bien y el mal no está precisamente bien. Lo que debería decir el texto es: ni bien ni mal comerás de él, porque un árbol no puede dar buen fruto y fruto malo al mismo tiempo. Así que ni bien ni mal comerás de él, ni cuando te sientas bien ni cuando te sientas mal. No depende de tu condición, depende de la instrucción. ¿Me siguieron? Así que en Génesis capítulo 5 versículo 3 nos dice que pasó algo. Lo que pasa es que no lo procesamos nosotros a la hora de leer las escrituras. Cuando Adán llegó a la edad, versículo 3, cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza. ¿A quién era ese hijo ahora? Y Adán fue hecho a imagen y semejanza de... O sea que las próximas generaciones nacieron no conforme a la imagen y semejanza de Dios. Eso es incorrecto. Comenzaron a nacer conforme a la imagen y semejanza de un hombre caído. ¿Me siguen? Ya Set no nace a la imagen del Dios que había puesto en esa relación con Adán, sino que habiendo salido de la comunión con Dios, ahora tenía otra imagen, la de Adán. No la de Adán según Dios, sino la de Adán según la voz que decidió escoger. ¿Aprendieron, verdad, hoy? Bien. Así que dice, cuando a imagen y semejanza, lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo hijos e hijas. De modo que Adán, a los 930, pero igual se palmó. Igual, porque era eterno, pero solo que tuvo que durar mucho por las circunstancias del mundo. Necesitaba alguien que se multiplicara mucho, que aprendiera y tuviera esa experiencia para ir pasándosela a otro. Además no habían gaseosas y no habían sal y no había esto, y el mundo estaba completo y no habían preservantes y caminaban todo el día y no habían carros, así que posiblemente uno vivía eso. Pero murió. El día que comieras morirás. Y alguien dijo, no murió. ¿Y si murió o no murió? Sí murió. Así que nosotros tenemos que entender que Dios pone leyes y sanciones que usted escoge. Y esto es muy importante que tenga en su mente, porque la tentación, la última tentación de Cristo es escoger. Ahora entonces, después de que el hombre cae, empieza un plan de salvación. En Génesis capítulo 3 versículo 14 se da el primer acto evangelístico de salvación de la humanidad entera. Tal vez usted no lo entiende así cuando lo lee, pero a estudiar la totalidad de las escrituras, porque la totalidad de las escrituras, la suma completa es la verdad, encontramos que Dios busca una solución inmediata para restaurar lo que se había perdido. Dice las escrituras que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar al hombre y la comunión que el hombre perdió en el Edén a causa de su desobediencia. Eso vino a buscar. Así que el hombre pecó y una vez apareció el plan de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, no piensen en nadie, era una serpiente que estaba ahí. Por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad, y aquí es donde aparece el plan de salvación. Pondré hostilidad o enemistad, dicen otras versiones, entre tú, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de ella, de la mujer. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás en el talón. Ahora, aquí no nos dice mucho, pero hay que estudiar todas las escrituras para comprender qué era lo que estaba pasando. Y era que a partir de ahora aparecería una lucha eterna entre la mujer y su simiente, y la simiente y la serpiente. Porque era un momento, en algún momento se iba a dar el round 10. Ya entiendo que las peleas no son de 10, de 15 rounds, sino de 10. Bueno, así que en el 10º round
algo iba a pasar. Estaba profetizado. Estaba profetizado una lucha, pero estaba profetizada una victoria también. Porque Dios se iba a asegurar que hubiera victoria. Porque ahora Adán lo iba a sustituir otra persona que se iba a ofrecer para sustituirlo. La serpiente lo heriría en los talones. Y una herida en un talón en principio duele, pero no es mortal. Pero la descendencia de la mujer le heriría en la cabeza un porrazo que lo mataría. Estuve leyendo también, escuchando esta lección de la Universidad de Jerusalén, y decía que se han hecho descubrimientos arqueológicos recientemente donde se encontraron personas crucificadas o restos, y que lo que hacían no era que los clavaban como usted y yo lo conocemos, con los pies así y un clavo así, sino que les pasaban a través del talón de Aquiles y el hueso de atrás una varilla, porque la idea era, y aquí es donde entendemos con estos descubrimientos el mensaje del derramamiento de la sangre, ellos perforaban unas arterias o unas venas que pasan por ahí, así que el que estaba crucificado realmente se secaba a través de esta perforación que le hacían en sus tobillos. Así que comenzaba a gotear y a gotear y a gotear hasta que su cuerpo literalmente quedaba sin sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que empezó esta enemistad, y a su tiempo nació la simiente de la mujer. Gálatas capítulo 4. Cuando se cumplió el tiempo o el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. ¿De dónde iba a nacer esta simiente? De una mujer. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Así que en su tiempo nació el hijo de esta mujer, que se pelearía con la serpiente y la destruiría en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, como la engañó a Eva. Satanás sigue haciendo lo mismo que hizo cuando apareció en el escenario. Siempre es engañar para que puedas, o para que dudes de lo que Dios dice. Así que dice, engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado en tierra. Así que ahí tenemos las dos, la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Qué sucedió entonces en el camino? Fue que la relación, cuando el hombre falló, cuando el hombre pecó, cuando dice en el texto original, cuando el hombre falló de dar en el blanco, el hombre deterioró su relación con Dios, se echó a perder la relación de Dios con el hombre, del hombre con Dios, del hombre con el hombre con sí mismo. Se comenzó a pelear y a autodestruir, del hombre con la mujer, de la mujer con sus hijos, de sus hijos con... Y se despeinó Tere y hasta ahí llegamos. Es un deschave aquella vara que se ha palmado ahí. Así que el hombre comenzó a tener una conducta basada ya no en la imagen de Dios, sino en la imagen de Adán. Y esa imagen había que cambiarla, había que cambiar ese ADN que comenzó a pasarse por generaciones. ¿Cómo solucionar esto? Así que hace 2 o 3 semanas hablé acerca de una figura de la cruz que estaba en el libro de Números, cuando levantan la serpiente en el desierto para que todo aquel que fuera mordido por la serpiente, ahora se dan cuenta quién es la serpiente, el veneno del pecado en nosotros, levantara sus ojos a la cruz y no muriera a causa de su veneno. Pero hay otro pasaje que es fundamental en la celebración de la Semana Santa y el entendimiento del sacrificio de Jesús en la cruz. Y está en Éxodo capítulo 12, versículo 3, acerca del Cordero Pascual. Israel tenía 400 años de esclavitud, de opresión, de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de hambre, de esclavitud, de enfermedad, sin solución para el futuro. Así que
por diferentes formas Dios se manifiesta a ellos y conocemos las plagas. Y al final de la última plaga habría un extraordinario acontecimiento que sucede exactamente el día de la Pascua, que Jesús muere en la cruz. Y es Éxodo capítulo 12 versículo 3. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán a un cordero por familia, uno por cada casa. Juan el Bautista, cuando vio venir a Jesús, el Espíritu le habló y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente se le tuvo que haber venido a la mente de los hebreos entender lo que hacía el Cordero que quita el pecado. Se ponía la mano en el Cordero y se sacrificaba y se derramaba toda su sangre y se consumía todo en el fuego de la justicia. Así que ahí estaba Jesús como ese cordero. Dice: el animal, versículo 5, que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Y tomarán luego un poco de sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Versículo 12. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentran, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Así que esa noche moriría un cordero que no tenía ningún arte ni parte en la esclavitud, pero ese cordero estaría prefigurizando a Jesús en la cruz del Calvario, para que cuando ese cordero muriera se marcaría la libertad y cambiaría la historia del pueblo de Israel, y sería llevado a una tierra prometida, no a una tierra de esclavitud, no a una tierra de dolor, no a una tierra de hambre, sino a una tierra prometida donde vivirían bajo las leyes y la dirección de Dios y comerían el fruto de una tierra extraordinaria, y Dios seguiría gobernando sobre ellos con una majestuosa presencia en sus vidas. Así que este cordero marcaría el inicio de una nueva vida en esta generación de hebreos que estaban ahí. Jesús se ofreció a sí mismo y escogió morir en la cruz. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 3 dice: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Muramos al sistema de esclavitud de Egipto y pasemos a vivir en una tierra prometida según los preceptos y los designios de Dios. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al estado que Dios quería desde el principio, al pastor que cuida sus vidas. Así que Dios empieza este plan y lo prefigura con una figura extraordinaria. Todo el que pueda entender el Éxodo y su dirección y su propósito entenderá prácticamente lo que Dios quiere hacer en sus vidas y en las mías. Quiere sacarnos del sistema de Egipto, del imperio del faraón que trae muerte, destrucción, hambre y enfermedad. Sacarnos de ahí a través de un acontecimiento. Cuando el cordero muriera y viniera el ángel de la muerte, vería la sangre del cordero en la puerta y decía: yo no puedo traer muerte, porque la sangre de alguien que murió produce vida en esa casa. Y eso somos nosotros. La muerte ya no es parte de nuestras vidas, porque la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Ahora habría que volver a traer
el plan inicial al presente. Adán había sido puesto con un propósito, pero Adán había escogido no oír la voz de Dios y separarse del propósito de Dios. Ahora tenía que venir un nuevo Adán, alguien que empezara esa generación de hombres y mujeres que por la gracia serían salvos para vivir eternamente en la presencia de Dios y restaurar la relación que se había perdido. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de la justicia. Porque todos los que lo recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación a todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos fueron o serán declarados justos. Miren, los que no conocen las Escrituras, y todos en algún momento nos preguntamos, ¿por qué por culpa de ese chavalo que yo no conocí, que se llama Adán, yo estoy pagando las tortas de él? Es una pregunta que todos nos hemos hecho. Dice la Biblia que cada uno de nosotros a su tiempo escogió. Así como Adán escogió oír y seguir el consejo de la serpiente, cada uno de nosotros no estamos siendo juzgados por los pecados de Adán, sino por nuestro propio deseo, por nuestro propio pecado. No estamos pagando por él, pero ciertamente el mundo, un ADN, se metió en nosotros a través de generaciones. Entonces diría alguien, no es justo que por el pecado de un solo hombre, digamos que ahí está alguien en aquella silla y se jala una torta y todos pagamos la cuenta. Entonces estaríamos, no, que como somos bravos todos, ¿por qué voy a pagar? Ninguno de esos está aquí, eso es un ejemplo, ¿verdad? Pero entonces alguien se levanta por este lado y dice, ¿qué les parece si yo pago la cuenta de todos? Y eso fue lo que hizo Jesús. Ciertamente uno se equivocó y de alguna manera transfirió una cuenta a los demás. Pero también le parecería justo que alguien que ni siquiera estaba en la sala entró por ahí y dijo, ¿qué es lo que pasa aquí? Que todos están sufriendo por el mal que hizo uno. Pues no conozco a ninguno, pero yo quiero pagar la cuenta de ellos. Así que tampoco parecería justo, pero alguien sí lo hizo. Y lo hizo Jesús por nosotros. Por uno que desobedeció, uno que obedeció, hoy tenemos vida eterna y nuestro nombre está escrito en la vida, y todo aquel que mire a la cruz por fe será salvo y no morirá nunca, porque Jesús ya pagó el precio de nuestra vida eterna. Aleluya. Así que en Mateo capítulo 27, versículo 40, después de esta historia breve que he hecho de 2000 años, volvemos otra vez a la cruz. Versículo 40. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Tenemos que recordar que el Jesús que estaba en la cruz era un Jesús humano, como usted y como yo. Y no era que estaba en la cruz ahí diciendo, está bonito aquí la cruz, ¿verdad? ¿Cómo se ve todo desde arriba? Y me acaban de meter clavos y perforar los talones y me acaban de dar azotes. Dice la Biblia que Jesús fue tan desfigurado en su cara que si usted lo hubiera reconocido y él pasa a la par suya, usted no hubiera sabido quién es, porque le desfiguraron su rostro con los azotes, con la corona de espinas. Así que no crea que estaba ahí en la cruz diciendo que qué bonita esta coronita, ¿verdad? Que me pusieron. Me hubieran puesto una de oro, pero ahí me pusieron una de espinas.
Jesús estaba sufriendo en su cuerpo lo mismo que usted estaría sufriendo si le hacen eso. Pero todavía se enfrentaría con algo más terrible que usted y yo todavía no entendemos y no vamos a entender nunca porque no lo hemos vivido. En algún momento, para que muriera como un verdadero culpable por los inocentes, el Padre tenía que venir sobre él y desarmar toda su ira contra Jesús. Alguien tenía que pagar el precio y morir por los que no iban a morir. Así que Jesús iba a cargar sobre él todos los pecados, las cosas más horripilantes, sangrientas y casi animales del ser humano sobre él. Todavía no había dicho: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Jesús que estuvo ahí en la formación del universo es el Verbo de Dios, el Hijo unigénito de Dios. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. El autor de la vida estaba autolimitado a una cruz y dejaría que los pecados suyos y míos y de la humanidad entera cayeran sobre él, y lo que nunca había pasado sobre él, Dios lo trataría como un pecador y lo dejaría abandonado. Así que le dicen ahí: sálvate a ti mismo. Y Jesús podría haber pensado: sería muy bueno salvarme a mí mismo. Sería magnífico. Solo tengo que decirle al Padre: ya no. Y bajarse de esa cruz. Porque ahí estaba como un ser humano. Yo creo, es mi criterio personal y de algunos otros teólogos, no soy teólogo, pero me incluyo a ellos para rajar, ¿verdad?, que de alguna manera, cuando Satanás ve a Jesús en la cruz y comienza a analizar todo lo que ha pasado, porque él conocía la historia y conoce muy bien las escrituras más que muchos de nosotros, porque necesita torcerlas y hay que conocerlas muy bien para torcerlas. Cuando lo vio en la cruz y comenzó a alinear y hacer un checklist, dijo: metí la pata. Estoy crucificando al Cordero. Así que comenzó a utilizar, hay muchos pasajes en los diferentes evangelios sinópticos, pero leí uno. Todos, literalmente todos, con excepción de María y sus seguidores, le gritaban: bájate, bájate, bájate de la cruz, bájate de la cruz, bájate de la cruz, como si Satanás hubiera puesto en el corazón de muchas personas decirle: bájate, no puedes hacerlo, no lo hagas, sálvate, si eres hijo de Dios, hazlo. Y ahí estaba el Hijo de Dios. Lo que pasa es que, a diferencia del primer Adán, él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque me puedo salvar a mí mismo, no me voy a salvar a mí mismo, porque en cuanto yo muera, muchos serán salvos. Salvó a otros, y Jesús seguro decía: sí, estoy salvando a otros. Que baje de la cruz, así creeremos en él. Y Jesús decía: no es el Jesús abajo de la cruz que necesito que crean, es al Jesús que no se bajó de la cruz que quiero que crean. Así que esta fue la gran tentación de Dios, de Jesús. Él confía en Dios, decían, pues que lo libre Dios. Y Dios lo libraría. Lo libraría para levantarlo a los 3 días y confirmar que lo que Jesús había hecho era perfecto y había satisfecho la justicia de Dios para salvación de la humanidad entera. ¿Acaso dijo: no soy hijo de Dios? Sí, era el Hijo de Dios, pero sometido por obediencia y amor a la condición de un cordero. Y como oveja fue llevado al matadero y no enmudeció y no se defendió. Y más bien le dijo a Judas: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y cuando Pedro quiso que no le sucediera, le dijo: te reprendo, Satanás. Jesucristo venció la última tentación. Decidió obedecer a Dios
antes que los gritos de los hombres. Cierre sus ojos un momento ahora y pregúntele al Señor, pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hoy te ha venido a enseñar? Tal vez no hemos entendido bien el sacrificio de Jesús. Tal vez sigues tratando de hacer cosas para agradar a Dios. Tal vez sigues tratando de hacer, quitar, pedir, jurar, hacer promesas para obtener tu salvación. Pero el Señor te dice, no tienes que hacer nada, porque lo que yo hice fue perfecto. Solo tienes que decidir de ahora en adelante si oyes mi voz o escuchas tu propia voz o la voz de este mundo. Mi voz produce vida eterna, produce salvación, produce liberación, produce sanidad en el alma, en el espíritu, en el cuerpo. Mi voz produce esperanza, trae luz donde hay tinieblas, trae gozo donde hay tristeza, trae salud donde hay enfermedad, transforma al ser humano en su integral condición. Pero la voz de quién escuchas. Y Jesús te manda hoy a escoger y te pone delante de ti la voz de quién has escuchado. El mensaje de la cruz es poderoso para salvar, para cambiar. Solo tienes que levantar tus ojos y mirar al cielo y creer que Jesús es el sacrificio perfecto por tus pecados. Y el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Hoy te invito a que abras el corazón a Jesús como nunca antes en la vida y traigas a tu vida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, crucificado pero resucitado, levantado entre los muertos, porque ahora Él venció la muerte y la muerte no te alcanzará nunca, porque Él la venció y solo te dice, mírame con fe y yo haré lo que me andas buscando de mí. Gracias, Jesús, porque no oíste la voz de los que te dijeron, bájate si eres hijo de Dios, sino todo lo contrario, por ser hijo no te bajaste, por una sola razón, porque nos amabas, porque nos amas. Tu palabra dice que el verdadero amor es el que pone en la vida por sus amigos. Gracias por la que pusiste en la cruz del Calvario por nosotros, tu propia vida para nuestra salvación. En el nombre de Jesús, siga orando en la presencia del Señor.